más sobre el Sendero de los Brujos, entra a nuestra página oficial, elsenderodelosbrujos.com, donde tenemos el respaldo de más de 25 años y miles de personas atendidas. Y conoce nuestro aviso de privacidad, donde nos comprometemos a atender en secreto tus datos. Donde conocerás también quiénes somos, nuestros servicios, podrás ver nuestros videos con ya más de 9 millones de reproducciones y más de 75,000 personas suscritas solo en el canal de YouTube. Y sobre todo donde podrás ponerte en contacto con nosotros, ya sea por vía WhatsApp, por vía de correo electrónico, por vía de Telegram o por Messenger. Y también visitarnos o seguirnos en nuestra página oficial de El Sendero de los Brujos en Facebook. Simón es un lucero, mensajero y mediador de Dios, patrón y dueño de los caminos, y es 1 y 21. Lucero, él es el niño mensajero, removedor de obstáculos. Lucero es un guerrero que trae el equilibrio verdadero. El palo mayombe y la santería son los sistemas religiosos de mayor presencia en América Latina. Mucha gente se inicia en Cuba debido al folclore, lo cual no representa una garantía, pues farsantes existen en todos lados. En la Ciudad de México ha alcanzado un gran auge, desarrollando cada vez más botánicas y hasta el famoso y mundialmente reconocido Mercado Esotérico de Sonora, que en la actualidad la mayoría de sus mercancías son productos para paleros o santeros. Gran parte de la influencia en esta difusión es debido a las redes sociales y a la gran influencia que ha ejercido la ciudad de Miami, donde migran algunos de los mejores y peores oficiantes debido al nivel de vida y a los ingresos que se pueden obtener en dicha localidad. Específicamente, la santería ha gozado de gran difusión por diversos medios, principalmente el internet, revistas, publicaciones y congresos religiosos, como ejemplo, los que la sociedad yoruba en México llevó a cabo en años pasados. Por otro lado, el palo mayombe en los últimos años también ha tenido una mayor relevancia y difusión, gracias a algunos oficiantes que en su mayoría buenos y otros que pese a no llevar buenas prácticas en sus vidas, se tienen que reconocer y mostrar respeto por la labor en la difusión que han hecho del palo mayombe, sobre todo en medios digitales tales como el Facebook y el YouTube. Aproximadamente hace 5 o 10 años, se inició la etapa de mayor difusión gracias al esfuerzo titánico y constante de varios canales digitales. Merecen un gran reconocimiento en emprender estas tareas como punta de lanza, siempre aportando una realista y original difusión del palo mayombe, basado en los últimos y en los mismos principios y valores que aquí se practican. Entre estos canales, sin duda, uno de mayor relevancia y proyección es este canal, El Sendero de los Brujos, el cual incluso ha servido de guía e inspiración para otros canales y medios, siempre agradeciendo el homenaje y reconocimiento que se le ocasiona con dichas acciones al sendero, incluso en casos que refiere a la disidencia de hermanos que no compartieron el compromiso ético del sendero y emulan burdas copias con información no tan precisa, pero que de alguna manera, a su forma, a su manera, también han contribuido a que este culto tenga una mayor difusión. Recordemos que lo único y a su vez lo más importante aquí es la religión, culto en sí y no los egos o trasfondos de identidad disociativa. Los brujos, como hemos visto, ha sido emulado, ha sido copiado, pero queremos también agradecer esta especie de homenaje. Actualmente, pese a que me pesa decirlo, se vive una especie de moda en cuanto a la santería y al palo mayombe, donde se puede ver a gente exhibiendo una gran cantidad de collares en su paso por las calles, sin realmente ninguna coherencia, o vestidos de blanco, con aquetes y quillas, como si estuvieran en yaoraje, o quizás estándolo, asistiendo a mercados o lugares públicos buscando deslumbrar y hacerse visibles, logrando únicamente exhibir en estos actos la mala guía que reciben de sus padrinos. Muchas de las prácticas puestas en marcha por pseudooficiantes, a veces carentes de los más básicos principios, han logrado colocar a la santería en un lugar privilegiado, aunque no bien justificado, no al menos por las razones que estos lo enaltecen, mostrando una realidad que no corresponde.
una realidad comercial, utilizada para beneficios propios. Esto mismo está permeando al Palo Mayombe. Esta realidad meramente comercial ha llevado a mucha gente a pagar cientos o miles de dólares tanto por reales como supuestos rituales. Otro de los problemas ya no tan actuales, pero que aún persiste entre la Osha Ifa y el Palo Mayombe, han sido las marcadas rivalidades entre ambas. Y más aún, y peor, aún entre casas oficiantes de los mismos sistemas. Tatas contra tatas, santeros contra santeros, diciendo cada uno tener la verdad y criticando de forma que van desde las más agresivas hasta las más ridículas. Lo que sí es una realidad actual es la forma en la que de manera denigrante se exponen en redes sociales, criticándose unos a otros, hablando mal, sin darse cuenta que no perjudican en sí a la persona nada más, sino también a la religión, ya que mucha gente los escucha, por culpa de sus ignorancias, de sus egos. La pelea de Palo Mayombe contra la Osha Ifa es algo que ya debe de parar. Ni Ifa es más que Palo Mayombe, ni Palo Mayombe es más poderoso que Ifa. Es más, esta nunca debió haber existido. Ambos precursores pasaron y sufrieron las mismas peripecias cuando fueron traídos como esclavos de África a América. Y que estas empezaron debido a la avidez de poder, al ego y al descontrol por parte de algunos de sus más ignorantes oficiantes. Tenemos que reconocer que el Palo Mayombe le debe mucho a la Osha Ifa, ya que muchas de las prácticas del primero han sido agregadas y son parte de la gran variedad y gamas de magias que tiene el segundo. Y que además, y en esencia, las deidades que adoran son las mismas. Incluso para algunos creyentes, la santería y el Palo Mayombe funciona como una misma religión, ya que los ritos o prácticas en su mayoría son iguales, similares. También debemos de destacar que existen marcadas diferencias, sobre todo en sus rituales más fundamentales, que para muchos otros son elementos suficientes para hablar de dos sistemas diferentes. La realidad es que ambas, en su esencia, comparten igualdades y grandes similitudes. Ya sea que se hable de igualdades o rivalidades, los enemigos, lejos de ser la santería para el Palo Mayombe o el Palo Mayombe para la santería, los verdaderos enemigos son los mismos religiosos que, ya sea por ignorancia o por malas intenciones, han denigrado los mismos cultos. De forma lamentable, hemos visto que el mayor enemigo de Ifa es un mismo babalao. De la santería es un mismo santero y del Palo Mayombe es un mismo mayombero. Pero más, lo son todos aquellos pseudooficiantes que se jactan de poseer un cierto poder o conocimiento, haciendo que las personas se acerquen y queden decepcionadas y desilusionadas del culto. Personas que se rayan y entregan orula al mismo tiempo, o guerreros de palo, o luceros por el Ewa, o presumiendo logros tales como el de hacer decenas de consultas en un día. Lo que en lugar de hacerlo ver como un algo positivo, le hace a uno pensar en la calidad de las mismas. Culpa también es de la gente en parte por no buscar o investigar, lo que les hace darles fama o caer en casas de personajes, no de personas, así como digo, de personajes que seguramente tuvieron alguna carencia en la infancia o algún trauma nunca tratado, que solo los lleva a mostrar un exceso terrible de narcisismo y complejos de inferioridad. Otro punto que ha afectado a estos sistemas es la propia religión católica, que de forma ignorante ha hecho creer a un grueso de la población que estos sistemas, Palo Mayombe, la santería, son cultos a Satanás.
Y más equivocados no pueden estar, ya que incluso el demonio, tal como lo conciben los católicos o los cristianos, no tiene cabida en estos sistemas cuyo fin es llevar al hombre a su realización personal, moral, sentimental y espiritual. Sumemos esto a muchos programas de la televisión tradicional que invitan a personajes, de nueva cuenta, personajes que solo denigran y hacen que el palo mayombe y la santería parezcan sistemas donde solo acude pura gente inculta. Gente que por conseguir likes tanto en Facebook, TikTok como en YouTube ridiculizan los mismos, dando supuestas enseñanzas o rituales que van desde lo más cómico, denigrante, hasta lo más bizarro, donde se ven hijos de Orula, supuestas ceremonias en vivo, rituales con piñatas, o hablando una mezcla de palo con santo, con quién sabe qué ocurrencia se les viene a la cabeza, y por último la falta de aceptación debido ya sea a las creencias, miedos o ignorancias de las personas ante los rituales, en específico los sacrificios. El ser santero palero aún en nuestros días no es algo que sea fácil, aún más que sea bien visto. Muchas veces se es criticado o temido o mal visto, pero mucho se debe a aquellos oficiantes que solo lo han ridiculizado. El problema no es ya tanto que lo hagan, sino el problema en sí es que estos lo hacen exhibiéndose de forma masiva en medios de comunicación, exponiéndose de forma lamentable, ridículos. Al ver esto, la gente ajena a la realidad de la santería y el palo mayombe bien piensa que la santería y el palo mayombe es no más que una tontería o una broma o sacadera de dinero. Si bien existen muchas personas que engrandecen tanto en sus trabajos religiosos, apartados religiosos y en sus conductas alejadas de las redes o de la difusión, también son muchos los elementos y personas que lo afectan. Incluso se puede hablar de oficiantes quien, pese a tener conocimientos y verdaderos poderes, asheo, magia, etc., se enfrentan buscando jerarquizar una sobre a otra. Para empezar, debemos de quitarnos ya la idea que el palo mayombe es solo un culto a los muertos y que estos están abajo del santo. En el palo mayombe se adoran espíritus llamados empungos, que son el símil de los orisas, de los oshas, que en esencia son lo mismo, y que si bien en palo mayombe se usan los enfumbes a quien también rendimos culto, estos solo potencializan o son canales por lo cual se manifiestan los empungos, enquisis, endokis, etc. La santería tiene un panteón de deidades muy definidos y muy bien logrado, incluso más logrado que el palo mayombe, quien por su parte ha sintetizado a las deidades de la santería y le han agregado elementos que en realidad incluso los ha fortalecido. Pero ambos rinden de igual forma culto a sus antepasados y buscan los mismos fines. Tanto los primeros humanos que llegaron en forma de esclavos, ya sea que tomaron por camino de palo mayombe, santería o vudú, tenían una tremenda nostalgia de la tierra y de los muertos que dejaron en África, lo que dio nacimiento con el tiempo al mito del retorno a África para reunirse con los antepasados, abandonados en un suelo extraño, como el caso del esclavo sacerdote vudú llamado Buckman, que contribuyó a la revolución de los negros en Haití y que fue posteriormente capturado y asesinado, de quien se cuenta que en el justo momento de su muerte comenzaron a volar palomas, de las cuales se dijo que era el alma de todos aquellos africanos esclavizados y muertos que regresaban a su añorada África. Entre todos los hombres esclavizados que llegaron a África fueron los congos, debido a su condición de agricultores, los que adoptaron más que a las otras etnias la condición de vida de la plantación, sufriendo en este tristísimo periodo de la humanidad grandes castigos, privaciones, denigraciones, lo que hizo que se rebelara, dando quizás paso a sucesos que dieron lo que ahorita conocemos como el palo mayombe. Muchos de los rituales, tanto el mayombe como el vudú, tales como la zombificación, contribuyeron al estatus de miedo de terror que estos causan, pero que sin embargo eran armas que utilizaban contra sus esclavistas, quienes los superaban en organización y en armas. De ahí que actualmente sean tan temidas las enviaciones o venganzas de los verdaderos oficiantes del palo mayombe, ya que además de la zombificación estaba también las enviaciones de muertos, los cuales destrozaban y arruinaban vidas y llegaban incluso a matar personas y familias enteras. Por su parte, los yoruba fueron los primeros que comenzaron a cultivarse y a aprender la escritura, lo que les permitió adaptar de mayor forma en un inicio su religión, obteniendo mayores beneficios aún en sus situaciones como esclavos.
Tanto como yorubas o congos sufrieron de las mismas calamidades y vejaciones, lo que de alguna manera histórica los hermana y que de alguna forma no se pueden deslindar una de la otra. Ambas trabajan realizando culto a los muertos y a las deidades de la naturaleza y a la fuerza que emana de los astros y las estrellas. Santeros, paleros son miembros de un mismo sistema religioso, pues el palo mayombe, como hemos dicho, es un camino que una prenda le señala al iniciado a través de la letra. Debemos recordar una vez más que en las religiones paganas, dioses, espíritus, entidades, no son ni totalmente buenos ni totalmente malos, como tampoco lo son los dignatarios del culto, pues no se sabe cuándo el dios o el curandero que ataja el mal hecho por el brujo podrá hacer un daño si se ofrece la ocasión. Ambos trabajan con piedras llamadas mataris u otas, con tierras, animales, elementos de la naturaleza. Tienen sus oráculos, sus deidades, que buscan ayudar al hombre con enemigos tales como la miseria, la tristeza, la pobreza, la carencia, la depresión, la falta o el sentido del amor, la economía, en su tránsito por este mundo, y que en sí, que el mal radica no en las energías o en los espíritus, sino en los oficiantes, en quien participa de las mismas, que le enfocan o encaminan de un lado positivo o de un lado negativo, es decir, de forma egoica desvirtuando el culto, y que el temor que se ha desarrollado por esto es debido a las prácticas tales como son los trabajos en cementerios, las profanaciones de tumbas, y el trabajo con espíritus de los muertos, más aún en Palo Mayombe, el cual se ha convertido en un culto de miedo, pero que en su fin persigue solo el bienestar, el desarrollo espiritual y moral del ser humano. Tanto mayomberos y santeros, buenos como malos, verdaderos o falsos, auténticos o imitaciones, son parte de la actualidad de estos cultos. Ya dice un refrán de la Oshifa, que para que exista bueno, debe de existir malo. Los cultos no son en sí buenos, malos, los negativos y las malas prácticas que se han desarrollado y que de forma lamentable van en aumento, no es en sí por la esencia de la religión o el culto, sino por la falta de valores, ética, deshumanización, violencia de una sociedad que poco a poco perdió los valores y que los falsos empoderamientos han hecho de igual forma que poco a poco se vaya perdiendo sus límites. Yo espero que este programa te haya gustado. Yo les pido a ustedes y les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias. Mayunga Lubaniba, Simón no Lucero Mundo, así se le debe llamar, no lo debes de olvidar. Mayunga Lubaniba, Simón no Lucero Mundo, le gusta su aguardiente, su anís y su puro siempre. Mayunga Lubaniba, Simón no Lucero Mundo, con un toque de tambor. Agradece los favores, escúchalo. Mayunga Lubaniba, Simón no Lucero Mundo. Escuche esto, Padre Simón. Mayunga Lubaniba, Lucero Mundo. Con mucho respeto para ti. Mayunga Lubaniba, Simón no Lucero Mundo,
Simón te ayuda y te cuida por el resto de tu vida. Mañunga Lubaniba, Simón o Lucero Mundo, no te olvides de atenderlo porque puedes perderlo. Mañunga Lubaniba, Simón o Lucero Mundo. Padre Simón, te compuse esta canción, oye con todo mi corazón. Mañunga Lubaniba, Simón o Lucero Mundo,